Bueno, Nina, tengo que grabar un vídeo. ¿Qué cosas me recomendarías que debería evitar hacer? Lo primero y principal debería de ser evitar las exageraciones irrealistas, evitar esas promesas que no vas a poder cumplir. Porque en un vídeo decir que sí a todo y decir que puedes hacerlo todo y luego no poder, no solo el cliente se va a sentir engañado, sino que tú vas a luego a acabar en problemas. No prometas cosas porque luego pues, te comprometes a tener que hacerlas cuando a lo mejor no puedes o va a causar un gasto para ti. Claro, y además tú ya desde el inicio estás pensando en si algo sale mal ya lo tengo que solucionar. Entonces Claro. ya estás pensando en la solución de aquello que he prometido y no puedo hacer, más que en lo que estás haciendo. Claro, al final el producto que tú vayas a crear no va a ser el mejor porque si yo te prometo solo lo que puedo hacer, voy a centrarme en la calidad de eso. Si yo te prometo lo que puedo hacer y 3 más, me voy a estar fijando solo en cómo puedo hacer ese 3 más. Claro. Entonces, la calidad de lo que yo sé hacer de verdad no va a ser para nada igual que si de verdad estuviese prometiendo solo lo que puedo hacer. Otra cosa importante también a la hora de afrontar estos trabajos es no menospreciar a la competencia. O sea, primero no es necesario para hablar de tu producto hablar mal de los demás. No, y también, que si lo piensas, no solo queda mal hacia tu imagen el hablar mal de otro producto, porque tan malo tiene que ser tu producto como para que tú tengas que hablar mal de alguien para que tu producto sea bueno, pero luego las implicaciones legales que eso puede tener, porque legalmente tú no puedes hablar de la competencia mal sin ninguna razón que no sea informativa, y obviamente un vídeo corporativo en el que estás informando sobre tu producto no tiene nada que ver con informar sobre otros, entonces va a causar problemas legales a la hora de poder comentar sobre otra marca de forma negativa o despreciante. Nosotros, por ejemplo, somos la mejor productora, pero oye, yo no le voy diciendo a todo el mundo, no es que esta es mala, la otra no, yo te digo que mi productora es muy buena y ya está, y tú te lo crees porque es verdad. La mejor y punto. Claro. También va a ser importante a la hora de crear un vídeo corporativo o cualquier vídeo en el que estés expresando lo que es tu producto, no ignorar las necesidades de ese cliente al que estás hablando. Porque obviamente mi producto puede ser muy bueno a nivel técnico, pero si yo no tengo en cuenta el por qué va a ser bueno para el cliente y las necesidades que va a tener el cliente no va a querer tener mi producto. Si yo voy a hablar de que quiero hacer un vídeo y solo te hablo de que el vídeo va a estar grabado en esta resolución que es la hostia por esto, y este vídeo va a estar grabado con estas cámaras que son geniales porque son de cine, vale, pero ¿eso por qué le va a importar al cliente, al potencial cliente que quiera comprar mi producto? Pues le va a importar porque estas cámaras cinematográficas van a crear más calidad al producto y van a darle un tono más serio. Nuestra creatividad a la hora de crear anuncios más cinematográficos hacen que tenga un tono más humano hacia el cliente potencial de nuestro cliente. Claro, todo esto de lo que estoy hablando ahora son necesidades del cliente que yo tenga. Entonces ese cliente va a ver sus necesidades reflejadas en lo que yo estoy diciendo y va a querer comprarlo más. Siempre hay que tener en cuenta eso, no puedes simplemente decir por qué es genial para ti, porque el cliente le va a dar igual. Otra cosa que hay que hacer es evitar utilizar demasiada jerga técnica, porque al final el potencial cliente o la persona que te solicita un servicio está solicitando ese servicio por algo, porque no es experto en esa materia. Entonces está bien que tú demuestres que tienes conocimientos y que eres solvente en ese aspecto, pero al final a ese cliente pues le tiene que quedar claras las cosas de que va tu producto, tu servicio, lo que sea, y hay que hablar con él de la forma más clara y más transparente posible. Claro, al fin y al cabo, si vas a utilizar jerga técnica, explícala y siempre asume que el cliente no sabe de lo que estás hablando. Alguien que sepa de lo que estás hablando le va a dar igual que lo expliques, pero a alguien que no sabe le va a encantar que se lo expliques. Claro. Uno de los puntos también para mí más importantes es el tono que tú vas a tener, porque siempre vas a intentar hablar con el cliente de una forma a lo mejor más coloquial o más seria, dependiendo de lo que toque, pero nunca agresiva, nunca de darle órdenes a ese cliente, porque no nos gusta sentirnos como que nos están dando órdenes, siempre que tengamos decisión. Entonces eso se tiene que ver reflejado en la forma de la que tú hablas. Tienes que hacerle entender al cliente que, bueno, yo te estoy proponiendo un producto, pero no te estoy obligando a comprar ese producto. Tú tienes la última decisión, porque eso siempre va a ayudar. Luego, lo que sí que es necesario 100% al final es la calidad visual, de sonido y la calidad final que tengas, porque al final es lo que, aparte del trato, es lo que al final el cliente o todo el mundo acaba viendo. Claro. Entonces no hay que descuidarlo para nada, esa calidad visual, ese
esa potencia que tú puedes aportar a tu trabajo. Claro, al final es lo que va a casar todo, ¿no? Porque si tienes un producto genial, pero tu vídeo tiene una calidad de 4 píxeles, pues no va a servir para nada porque no estás reflejando esa calidad en tu vídeo. Claro, por mucho que tú seas el más majo del mundo, ¿no? Al final. Claro. Al final todo esto son maneras de presentar un producto, ¿no? Ya sea con la calidad visual o con cualquier otra de las que hemos comentado, es siempre presentar tu producto y por qué tu producto va a ser bueno para ese cliente. Entonces, siempre haz un vídeo pensando en ese cliente y teniendo unas gafas de cliente en tu mente diciendo, vale, ¿cómo va a percibir esto el cliente? ¿Va a notar este tono agresivo? ¿Va a notar este tono coloquial? ¿Va a notar este tono informal, por así decirlo? Inadecuado, a lo mejor. Siempre intenta pensar en ese cliente al que tú quieres llegar y haces el vídeo acorde con ese cliente al que quieres llegar. Bueno, en conclusión, entonces hemos quedado que hablar de la forma más transparente posible Claro. con los clientes, de que te entiendan, que tú te aseguras de que comprenden lo que estás ofreciendo, evitar ser lo más agresivo posible. Y evitar mentir. Evitar mentir. Bueno, pues creo que con todo esto, Nina, creo que me va a quedar un vídeo espectacular.